Michelle Camper. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre precioso, glorioso y hermoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Queridos hermanos, en Cristo Jesús, estamos en tiempos peligrosos. La iglesia está pasando por un tiempo peligroso. Primero, la iglesia, queridos hermanos, está en el sueño de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, dice Jesús, cabecearon y se durmieron. Hoy en día la iglesia está durmiendo espiritualmente. Y dentro de esa cabeceada de sueño se encuentran aquellas que no son conforme el corazón de Dios, sino que son vírgenes insensatas. O sea, la iglesia es insensata, está dormida espiritualmente y es insensata. Y las que son sensatas, quiere decir las que tienen el Espíritu Santo y tienen aceite en sus vasijas, esas también están cabeceando y durmiendo. Por eso estamos en días de mucho peligro, queridos hermanos, porque la palabra así lo dice. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Ese es el primer versículo que vamos a leer en esta noche. En el precioso, bendito y glorioso nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Dice así la palabra de Dios. La vamos a leer en el precioso, bendito y glorioso nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Dice así la palabra. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Queridos hermanos, en estos días está faltando, a causa de que la iglesia está dormida espiritualmente, de que no reciben el Espíritu Santo, la iglesia está en un peligro fulminante. Queridos hermanos, porque dice que aparte de todos los que tenemos que pasar, de todos los falsos profetas y apóstoles falsos y predicadores falsos que se han levantado por todo el mundo, a pesar de todo eso, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, Dios mismo les envía un poder engañoso. Ese poder engañoso viene de parte de Satanás. O sea, Dios mismo le permite a Satanás que engañe a aquellos que están, queridos hermanos, cabeceando, durmiendo espiritualmente. El que esté buscando el Espíritu Santo, el que sea lleno del Espíritu Santo, el que esté, querido hermano, con la lámpara encendida, quiere decir, lleno del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, profetizando, trayendo palabras de poder en la iglesia, y todos los santos tienen que tener el bautismo del Espíritu Santo. No solamente el que está ministrando en la iglesia como siervo de Dios, sino todos los hermanos tienen que tener el bautismo del Espíritu Santo. Pues si no, querido hermano, van a creer cualquier cosa que los predicadores estos vengan predicando. Pablo les explicaba lo de Corintios, en 2 Corintios 11, 4, dice que viene uno predicando a otro Jesús y bien se lo creen, viene otro predicando a otro evangelio diferente y bien se lo creen. No es que haya otro evangelio, pero sino que ellos lo dan vuelta, lo tergiversan para tratar de engañar a la iglesia de Jesucristo. Y si reciben otro espíritu, esta gente viene trayendo otra clase de espíritu, querido hermano, que es el espíritu mentiroso y engañoso que Pablo le dice a los tesalonicenses aquí. Pablo es el que advierte a la iglesia de todas las manifestaciones peligrosas, mentirosas que Satanás el diablo va a traer sobre la iglesia. Y hoy en día, querido hermano, la iglesia está padeciendo de un sueño espiritual, de un letargo espiritual, está completamente dormida y, querido hermano, están sin poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y los siervos, queridos hermanos, que han sido engañados,
o los siervos que están durmiendo espiritualmente no hacen nada porque la iglesia reciba el Espíritu Santo, reciba el bautismo del Espíritu Santo, reciban los dones del Espíritu Santo, que en la iglesia haya poder para sanar a los enfermos, para libertar a los oprimidos por el diablo, para traer esa palabra poderosa, que se manifieste el poder y la gloria de nuestro Dios Jesucristo en nuestras vidas, a fin de que la iglesia, querido hermano, se despierte de ese sueño espiritual por la cual la iglesia está pasando en esta hora. Hay muchos, queridos hermanos, que no entienden lo que está pasando. Muchas iglesias, hermanos, que los siervos solamente están trayendo palabras de entretenimiento para toda la iglesia de Jesucristo. No están trayendo una palabra poderosa en el Espíritu Santo para que el Espíritu descienda como fuego sobre los hermanos. Están solamente trayendo una palabra que no tiene poder. Si nosotros vemos en esta hora, queridos hermanos, dentro de las congregaciones hay mucho barullo, queridos hermanos, mucha gritería, mucho movimiento, como que si fuera el Espíritu Santo, pero en realidad es la carne de los hermanos en la mayoría de las manifestaciones que supuestamente algunos dicen que es espiritual. Yo he estado viendo muchos videos de muchas iglesias, queridos hermanos, donde se manifiesta un poder engañoso, y un poder engañoso que envía Dios, porque Dios le permite al mismo Satanás que traiga esa clase de poder engañoso a fin de que crean todos aquellos que no se deleitan en Jesucristo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te hará remontar por las alturas de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querido hermano, ahora la iglesia está siendo injusta. ¿Cuál es la injusticia que la iglesia está cometiendo en este tiempo? La injusticia, hermano, es la siguiente. El Espíritu Santo le dijo por a través de Juan, el discípulo amado de Jesús, dice, un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros. Y Jesús les dijo, amen a su prójimo como a sí mismo. Y no están amando al prójimo porque no tienen poder para amar al prójimo y no tienen poder para predicar una palabra poderosa a fin de que los hombres se vean el poder manifiesto de Jesucristo en sus vidas, en todos los predicadores y en la iglesia, a fin de que aquellos que estén enfermos se sanen, aquellos que estén endemoniados sean libres, aquellos que no creen en Jesucristo conozcan la verdad, se congreguen y estén preparándose para la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está pasando porque la venida de Jesús se acerca y Él viene como ladrón en la noche. Él no va a traer ninguna señal de su venida. Dice que va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, querido hermano, la gente no entendía nada de lo que estaba haciendo Noé. Y en estos tiempos la iglesia no entiende nada, querido hermano, porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, el que trae todo lo que está en el corazón de Jesús y nos lo hace saber a nosotros, sus siervos. Nosotros, sus siervos, tenemos el conocimiento y la revelación que el Espíritu Santo trae de la misma presencia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que está en el corazón de Dios está en el corazón de Jesucristo su Hijo, porque todo lo que tiene Dios se lo ha dado su Hijo Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo va y toma todo lo que tiene Jesucristo en su voluntad para traerlo a la iglesia. De esta manera la iglesia es edificada espiritualmente. Pero si en la iglesia no se deja entrar al Espíritu Santo, o no se sabe cómo hacer para que el Espíritu Santo descienda, el Espíritu Santo llene a la iglesia, traiga dones espirituales, lenguas, profecías, dones de sanidad, de hacer milagros, dones de hablar en lengua, dones de interpretación de lengua, para que nosotros tengamos una comunión con Dios perfecta mediante el Espíritu Santo y mediante los dones espirituales
que Dios trae sobre nosotros para que nosotros seamos de esta manera una iglesia espiritual, con la lámpara encendida y con aceite en nuestra vasija. Y de esta manera se manifieste el poder de Dios, el poder de Jesucristo en nuestras vidas, haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberación y toda clase de milagros y toda clase de llenura del Espíritu Santo sobre los hermanos. Que nosotros podamos tener el don de discernimiento de espíritu para que de esta manera nosotros podamos examinar a los espíritus, hermanos queridos. Nosotros no tenemos que estar examinando a nuestros hermanos, nosotros tenemos que estar examinando los espíritus inmundos que se mueven dentro de la iglesia, porque dice la palabra de Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Y en 2 de Corintios 11, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios que vendrán hombres que predicarán otro evangelio, predicarán a otro Jesucristo y traerán otro espíritu. Y la iglesia los va a aceptar porque la iglesia está dormida espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, no teniendo el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia carece de toda clase de conocimiento espiritual y no puede discernir qué clase de espíritu es el que se mueve dentro de la iglesia. Eso que trae, que dice que Dios les envía un poder engañoso, es para los que no se complacen en Jesucristo. Dice, para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, no creyeron en Jesucristo, no creen en todo lo que dice la palabra de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? No amar a tu prójimo, no tener el poder del Espíritu Santo para poder amar a tu prójimo, no amarse unos con los otros. ¿Por qué no se aman unos con los otros? Porque no tienen el amor nacido del Espíritu Santo. El amor que nosotros tenemos, hermanos, nos hace a nosotros hipócritas. ¿Por qué somos hipócritas? Porque lo que nosotros poseemos lo tenemos para nosotros mismos. No nos interesa nada de todo lo que le pueda estar aconteciendo a todos nuestros hermanos. Somos incapaces de amar a nuestros hermanos. Y es un mandamiento, dice, hijitos míos, un mandamiento nuevo les doy. Juan, que era el siervo escogido y el siervo que amaba a Jesucristo, dice, un mandamiento nuevo les doy, hijitos míos, ámense los unos a los otros. Debemos amarnos y debemos preocuparnos los unos por los otros. Esa es la injusticia, hermano querido. Hay unos que tienen mucho dinero y hay otros que tienen auto y hay otros que andan caminando, hay otros que se visten bien y que tienen buena ropa, buenos calzados y tienen buenas casas y tienen buen sueldo y tienen buen dinero, y hay otros que no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen buena ropa. Hay muchos que comen muy bien y hay muchos que no comen ni siquiera las migajas que caen de la mesa de aquellos que tienen mucho dentro de la iglesia del Señor, estoy hablando. Y los pastores no se preocupan en predicar el amor hacia hermanos con hermanos, y el amor no significa venir que te doy un beso, te doy un abrazo. El amor significa que si un hermano está pasando por necesidades, nosotros los hermanos que tenemos bienes de este mundo, tenemos que darle a los hermanos que están pasando necesidades. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, lo que nosotros vemos es la condición del hermano. Por algo tú no estás siendo bendecido, le decimos nosotros. Seguramente, si tú no tienes la bendición de Dios es porque estás pecando o porque no has creído en verdad. Y no es eso, sino que Dios puso a los pobres dentro de la iglesia para que los que tengan dinero y bienes de este mundo podamos amar a los hermanos. El amar es un sacrificio, querido hermano, que solamente se puede hacer a través del Espíritu Santo. Nosotros somos incapaces de amar a alguien porque no tenemos el Espíritu Santo. Es imposible amar y despojarse de algo nosotros cuando no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te guía y es el que te conduce a toda la verdad. Y el que hace que tú te deleites. Si tú te deleitas
en Jesucristo, tú te deleitas en Dios, tú te deleitas con el Espíritu Santo. Es un deleite tu vida espiritual, entonces Dios va a hacer que tú puedas amar a tus hermanos y va a hacer que te preocupes por los hermanos. Pero hay muchos dentro de la iglesia que se creen que van a ser salvos y no lo van a hacer, querido hermano. ¿Por qué? Porque tienen bienes de este mundo y ven pasar necesidad a los hermanos y no les dan nada para subsanar los inconvenientes de alimento, de ropa, de cansado, de vivienda, de trabajo a los hermanos que son más pobres, sino que solamente se dedican a criticarlo. Por algo tú estás en esa condición, por algo Dios no te da la bendición de darte el dinero para que tú vivas mejor. Por eso, querido hermano, amar a los hermanos es muy difícil, porque si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes amar a los hermanos. Tú, si no tienes el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales, no puedes amar, porque cuando tú le vas a dar algo a un hermano, te va a traer dolor. Pero bien que tú vas y dejas las ofrendas y los diezmos dentro de la iglesia, aunque te cause dolor, pero vas y lo dejas. Pero no sos capaz de amar, o sea, sos un hipócrita. Porque vas a llevar ofrenda al altar y no has visto a los hermanos qué necesidad tienen, no lo amas. Es un mandamiento, querido hermano. Es un mandamiento amar a los hermanos. El llevar a la ofrenda, querido hermano, nace de tu propia voluntad, nace de tu espíritu. La ofrenda nace de tu. Y lo que pasa es que cada uno de los hermanos ofrendan para ver si reciben el ciento por uno de lo que han puesto. Yo conozco muchos pastores que dicen que ellos están siempre pendientes de ver cuánto se colectan ellos y cuánto ponen para la obra. Ponen una migaja y quieren que Dios les dé el 100 por uno de lo que ellos han invertido en la obra. Queridos hermanos, eso es hipócrita. Eso es no tener amor en el corazón. Nosotros no debemos estar viendo cada vez que nosotros demos una ofrenda, nosotros tomemos el ejemplo, por ejemplo, de los que están en el mundo, los artistas, toda esta gente. Esta gente hace mucha beneficencia y cada día son bendecidos. Ellos utilizan el dar para recibir, pero ellos no lo utilizan de la manera en que lo utiliza la iglesia. No, ellos utilizan el dar, hacen grandes ofrendas, pero no para recibir más, sino porque ellos son dadivosos. En su ignorancia, ellos están poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios, dar para recibir. Sin saberlo, ellos están haciendo ofrendas a la gente pobre de diferentes lugares que la iglesia nunca lo va a hacer. Nunca un pastor, un siervo de Dios, y que se enojen conmigo, va a ir a llevar algo a los pobres y a predicarle el evangelio y el amor. No va a amar al pobre porque no tiene el poder del Espíritu Santo. No le va a enseñar al pueblo a que vaya a amar al pobre porque no tienen el Espíritu Santo. No pueden enseñar algo que ellos no hacen. Porque lo que tienen esto es, querido hermano, que lo principal de la iglesia es amarse los unos a los otros. Y el gran peligro que hay hoy en la iglesia es que si viene uno predicando a otro Jesús, reciben otro Jesús. Ese Jesús que no tiene ninguna clase de impedimento para que tú vivas como tú quieras dentro de la iglesia. Ese Jesús que te predican estos falsos predicadores, ese es el Jesús que no tiene ninguna clase de restricciones para tu vida, que no te enseñan a amar, que no te enseñan a dar, que no te enseñan a ser dadivoso con los hermanos más pobres, que no les importa si tú has pecado o no has pecado, si recibes el Espíritu Santo o no. Lo que le interesa a esos predicadores es el dinero solamente. No les importa nada. Ese es el Jesús que ellos predican. Y predican otro evangelio. El evangelio de la salvación no lo predican. Predican el evangelio, querido hermano, de tú vas a ser prosperado.
de que todo lo cambian por dinero. Eso es magia blanca. Cambiar algo por dinero, eso significa magia blanca. Queridos hermanos, dice Pablo que estamos en un problema, estamos en un tiempo muy difícil, un tiempo donde Dios ha enviado un espíritu engañoso. Por eso, hoy en día, queridos hermanos, el Espíritu Santo está tratando de decirle a la iglesia que despierte un poco de su letargo espiritual, de su sueño, para que puedan así de esta manera tener aceite en la lámpara y tener aceite en la vasija. Porque si tienes la lámpara encendida pero tienes poco aceite es porque tú no estás amando a los hermanos, no estás amando la obra de Dios, no te estás deleitando en el Señor porque no tienes el Espíritu Santo. Esta es la real verdad. No teniendo el Espíritu Santo, entonces tú no estás capacitado para amar a los hermanos, para predicar la palabra, para ir y llevar una palabra poderosa de sanidad, de liberación, una palabra que haga milagros, prodigios, sanidades. Solamente con el poder del Espíritu Santo tú puedes hacer esta obra. Por eso, queridos hermanos, al no deleitarte, porque no tienes el Espíritu Santo, de esa manera, querido hermano, tú estás corriendo un peligro de ser engañado por cualquier espíritu. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, vamos a leer, queridos hermanos, en Isaías 58. Porque nosotros no tenemos lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros no tenemos lo que Dios quiere darnos porque no estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. Y dice así Isaías 58, versículo 13 en adelante. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuál era lo que quería Dios que hiciera el hombre? El hombre hoy en día, querido hermano, anda conforme a su propia voluntad. No retrae sus pies de hacer su propia voluntad, ni siquiera cuando está congregado en la iglesia. No tienen respeto por el día del Señor. El día del Señor es el día en cuando nosotros nos reunimos todos como iglesia. Dice, hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo. Santo es apartado de todo lo mundano. Y dentro de la iglesia del Señor en estos días, queridos hermanos, está completamente lleno de mundanalidad, tanto en la música, tanto en las oraciones que se hacen, tanto en todo lo que se hace dentro de un culto, donde están aquellos que han estudiado para danzar. La danza es en el espíritu, hermano querido. La danza es como danzaba David, no en su carne, sino en su espíritu. Entonces no veneran el día del Señor. Hacen toda clase de teatralidad dentro de la iglesia, queridos hermanos. Por eso no se deleita Jehová. Por eso dice el Señor que no sube delante de él. No somos un sacrificio vivo para Dios. No somos una ofrenda agradable. No sube delante de Dios un perfume grato por la humillación nuestra en el día de Jehová. Porque hay muchos que están con los celulares, hay muchos que están hablando entre sí cuando se está hablando la palabra de Dios, hay algunos que cabecean y se duermen. Porque no hay Espíritu Santo, no hay deleite en el día santo. Dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad y llamares al día del Señor, glorioso, santo, delicia del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Nosotros no podemos hablar nuestras palabras, porque la palabra que nosotros hablamos son palabras del Espíritu Santo. Nosotros no podemos andar buscando hacer nuestra voluntad,
siempre dentro de la congregación nosotros debemos escuchar la voz del Espíritu Santo para de esta manera hacer la voluntad de Dios. Pero ¿quién escucha la voz del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios? Porque no están deleitándose en el Señor, no llaman al día del Señor delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y dice, si nosotros nos retraemos de hacer todas esas cosas, entonces te deleitarás en Jehová. Descenderá el poder de Dios dentro de la congregación, queridos hermanos, y el poder de Dios se manifestará en medio del culto. El Espíritu Santo descenderá y te gozarás y te deleitarás en Jehová y serás arrebatado, queridos hermanos, por las alturas de la tierra, dice la palabra de Dios. Isaías 58, 13, 14. El Espíritu Santo te levantará por las alturas de los cielos y allí, querido hermano, comerás y beberás del Espíritu Santo, de las cosas celestiales, de lo que Dios tiene preparado para nosotros allí en el tercer cielo, en esa ciudad santa, en ese paraíso donde hoy en día, querido hermano, está Abraham, el amigo de Dios, está esperando a todos aquellos que parten con el Señor para el reposo en el día del Señor. Vamos a reposar junto con Abraham en el huerto que tenía Adán, porque ese huerto había sido la copia de lo que está en el cielo, y ahora Abraham está en el cielo recibiendo todos los creyentes para que de esta manera nosotros seamos consolados, el gozo del Señor venga sobre nuestras vidas, y de esta manera nosotros, aún estando en este cuerpo, podemos deleitándonos, viendo y comiendo de todo lo que va a heredar Israel. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque Dios lo ha dicho. O sea, comer de la heredad es de lo que Dios le prometió a Israel que le daría. Israel sería el heredero del reino de los cielos, el heredero de la ciudad santa, la Jerusalén. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, también deleitándonos en el Señor, vamos a ser los que tenemos también la participación dentro de la iglesia, la participación espiritual. Yo he podido gozarme en la presencia del Señor, me he podido gozar allí en el cielo, porque he visto la gloria del Señor, he visto lo que Dios tiene preparado para nosotros, he podido gozarme muchas veces, muchísimas veces, me he podido gozar en la presencia de Dios, porque me deleito cada vez que estoy en el culto, me deleito todos los días en mi diario andar, me deleito en la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios está en mi boca, siempre, queridos hermanos, está el amar a los hermanos, procurar que los hermanos tengan, queridos hermanos, lo que el Espíritu Santo les quiere dar. Siempre estoy pendiente de que Dios use mi vida para que de esta manera yo pueda traerles palabras de edificación, palabras de alerta. Queridos hermanos, esto es una palabra de alerta porque el peligro es inminente, porque Dios está viendo, querido hermano, que los creyentes no se están deleitando en la verdad de Jesucristo. No se deleitan en Jesucristo. Jesucristo para ellos es una palabra, Jesús, no es el ser que hace que te deleites. No es un deleite constante, quizás sea que algún día vayas a la iglesia, sientas alguna clase de movimiento y ahí estés ahí tratando de llorar un poco y después todos los demás días estás haciendo tu propia voluntad, caminando tu propio camino, hablando tus propias palabras. Vas un día a la congregación y si el Espíritu Santo
desciende, te gozas un poquito y después toda la semana te la pasas, querido hermano, sin ninguna clase de don espiritual, para que tú puedas de esta manera amar a los hermanos, hacer la voluntad de Dios, no hablar tus propias palabras, no caminar tus propios caminos. Dios tiene camino para nosotros, querido hermano, pero nosotros ¿qué hacemos? Andamos nuestros propios caminos. Nosotros no andamos preguntándole al Señor cuáles son los caminos que tú tienes para que yo ande, cuáles son las palabras que yo tengo que hablar. Ponen delante de mi camino, tienes que decirle a Dios todos los días, pon delante de mis caminos a todos aquellos que necesiten de tu palabra, necesiten de tu poder, necesiten de la manifestación que tú tienes que hacer en mi vida, para que los demás reciban lo que tú me has dado, porque nosotros hemos recibido de parte de Dios gratis, y nosotros tenemos que dar gratis todo lo que nosotros hemos recibido. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a recibir nada, porque el Espíritu Santo es el que trae todas las cosas para la iglesia. El Espíritu Santo es el que trae de la misma presencia de Jesucristo todo lo que está en la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, dónde quiere que nosotros vayamos, qué palabras tenemos que hacer, cuál es la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, no salir nosotros a la calle y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a ir para acá, vamos a ir para allá. Si el Espíritu no te lo dijo, querido hermano, tú no puedes andar buscando tu propia voluntad. Tú tienes que esperar en Dios para que Dios sea el que te dé a ti el camino y las palabras que tú tengas que usar para que así se manifieste el poder de Dios en tu vida y de esta manera los otros puedan tener lo que necesiten, queridos. Los que no creen y muchos de los hermanos que están dentro de la iglesia tienen que recibir la sanidad, la liberación, tienen que recibir milagros, prodigios, sanidades, tienen que recibir todo lo que el Espíritu Santo ponga dentro de tu vida para que tú de esta manera vayas y lo vuelques a los hermanos y ames de esta manera a los hermanos con todo lo que Dios te da. Pero eso tiene que ser un deleite. Y dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, versículo 12. Dice, a fin de que sean condenados. Van a ser condenados en el infierno todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y la injusticia, querido hermano, es hacer tu propia voluntad, andar tus propios caminos y hablar tus propias palabras, sin que el Espíritu Santo tenga ninguna injerencia en tu vida, sino que tú hagas lo que bien te parece, lo que mejor te parece. Bendito sea el nombre de Jesús. Por esa razón, Dios dice que les envía a todos estos falsos profetas que están viniendo, predicando a otro Jesús, predicando otro evangelio y trayendo otra clase de espíritu, hermano querido. Hay muchos espíritus engañadores y muchas grandes congregaciones que están siendo engañadas con esos espíritus que te prometen todo para darte a ti menos la voluntad de Dios. Querido hermano, es un poder engañoso. Dice que Dios le envía ese poder engañoso a fin de que crean a la mentira. La mentira que predican esos predicadores te la hace creer ese espíritu inmundo que envía Dios por cuanto tú no te deleitaste en Jesucristo. No creíste a la verdad, sino que te complaciste en la injusticia. Y la injusticia, por más que tú estés congregado en una congregación y vayas y cumplas y vuelvas y dejes tu diezmo, dejes tu ofrenda y no ames a los hermanos y no hagas la voluntad de Dios, no recibas el Espíritu Santo, porque nadie te dijo que tienes que recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu viene con dones espirituales que son para la edificación de la iglesia. La iglesia no se edifica sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia se edifica con el poder del Espíritu Santo. Por eso, querido hermano, si tú no tienes poder,
no tienes el Espíritu Santo, no tienes dones espirituales, tú como iglesia no estás siendo edificada, no estás siendo preparada para el día en que venga Jesucristo. Él vendrá como ladrón en la noche y esperará que tú tengas el Espíritu Santo morando en tu vida, hablando lenguas, profetizando, sanando a los enfermos, hablando palabras de fe, hablando lengua, interpretando lengua. Bendito sea el nombre de Jesús, teniendo dones de sanidades, haciendo milagros, prodigios, sanidades. Todo eso tiene que hacer la iglesia que realmente anda conforme a la voluntad de Dios. Creyendo a la verdad, creyendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, dice que los discípulos predicaban el evangelio en otros pueblos. Entonces fue Felipe, predicó el evangelio, dice que los enfermos se sanaban, los ciegos, los cojos, los mudos, los paralíticos, y los demonios salían huyendo. Y toda la gente era libre para creer la palabra que Felipe predicaba. De esta manera, queridos hermanos, Felipe hizo una congregación ahí en Samaria. Entonces, ¿qué hizo Pedro y Juan cuando se enteraron de que habían creído en Samaria por la predicación de Felipe? Felipe era un diácono, uno de los 7 diáconos elegidos dentro de la primera iglesia allí en Jerusalén. Entonces Felipe, lleno del Espíritu Santo, porque los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tener dones espirituales de sanidad, de liberación, de fe, de hablar en lengua, de interpretar lengua, todos los dones espirituales de discernimiento de espíritu, de interpretación de lenguas, en fin, todos los dones espirituales estaban en los hermanos, en los diáconos. Esos diáconos eran elegidos para la iglesia, y este diácono Felipe, cuando salió de la iglesia de Jerusalén y fue a Samaria a predicar el evangelio, llevado por el Espíritu Santo, Pedro y Juan, que estaban en Jerusalén, se enteraron lo que había hecho Felipe en ese lugar, en Samaria. Entonces fueron para allá y vieron que el Espíritu Santo no había descendido. Se había predicado el evangelio, había sanidad, liberación, habían huido los demonios, los ciegos veían, los cojos saltaban, los paralíticos eran sanados, toda enfermedad había sido sanada, pero no había descendido el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan ponían las manos sobre los hermanos que habían creído ahí en Samaria, sobre esa iglesia que había fundado Felipe, y descendía el Espíritu Santo y profetizaban y hablaban nuevas lenguas, como en el día de Pentecostés. Esa es la verdadera iglesia que quiere el Señor Jesucristo para estos últimos tiempos, queridos hermanos. Pero en estos últimos tiempos la iglesia está durmiendo espiritualmente. Y el Espíritu Santo no desciende con poder. No hay manifestación del Espíritu Santo. No hay manifestación de Jesucristo en nuestras vidas, para que de esta manera los demonios huyan, los ciegos vean, los sordos escuchen, los mudos hablen, y todos los paralíticos, los cojos se sanen, y toda enfermedad sea sanada, y el Espíritu Santo descienda, como dice en Hebreo, Dios trabajando por medio de nosotros, haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, y descendiendo el Espíritu Santo sobre toda carne. Eso les predicaba Pablo a los hebreos. Ese era el mover de la primera iglesia. Eso es lo que quiere Dios para nosotros en estos últimos tiempos. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Dice que no debemos desechar al Espíritu Santo, no debemos quedarnos nosotros con que no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Debemos buscar al Espíritu Santo, no debemos negarle la entrada en nuestras vidas al Espíritu Santo, como muchas iglesias lo hacen por la ignorancia de la palabra de Dios, porque no creen a la verdad. Si usted, querido hermano, ha creído en Jesucristo, la palabra de Dios dice claramente que tú tienes que recibir el Espíritu Santo, y que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo, y que se tiene que manifestar el poder de Dios cuando tú abras la boca, porque tú vas a hablar palabras de Dios y vas a ir donde Dios quiere que tú vayas, y vas a hacer
la voluntad de Dios y no tu propia voluntad, no buscando algo para ti mismo, porque se hayan hecho milagros, prodigios, empiezan a recoger ofrenda y diezmo y lo único que le interesa es el dinero que pueden recoger. Acá lo que interesa es las personas que se puedan salvar, sanar y llenarse del Espíritu Santo y ser edificados como un pueblo espiritual, a fin de que cuando venga Jesucristo nosotros podamos decirnos: heme aquí, Señor, estoy conforme a tu voluntad y no a mi propia voluntad. Estoy pasando por este deleite espiritual. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, no solamente un movimiento de una manifestación que la mayoría de las veces son carnales dentro de la congregación o de algún espíritu que no es el Espíritu Santo, sino que viene alguno trayendo otra clase de espíritu y bien lo toleráis, le decía Pablo a los de Corintios, 2 de Corintios 11, versículo 4. Vienen trayendo otro espíritu y bien lo toleran. Y en estos últimos tiempos, queridos hermanos, dice Dios, por eso Dios les envía un poder engañoso. El poder engañoso, hermanos queridos, es otro espíritu que el Espíritu Santo quiere Dios que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad, no creen lo que dice la Biblia, no leen la Biblia como se tiene que leer, creyendo todo lo que dice. Cuando tú crees, te estás deleitando en Dios. Y de esta manera Dios va a poner dentro de tu corazón la palabra, la va a escribir con su dedo, para que la palabra de Dios esté en tu corazón, el Espíritu Santo more en ti, hables nuevas lenguas, tengas dones espirituales y seas así una iglesia edificada para esperar al Mesías. Porque el Mesías viene pronto, pero está este peligro, queridos hermanos. Yo ruego a Dios que le envíe espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo y en el conocimiento de lo que Dios ha preparado para nosotros. Si nosotros nos deleitamos en el Señor, entonces Dios te hará comer, te hará ver, te hará gozar sobre las alturas de los cielos. Tú vas a ir hasta el tercer cielo y Dios te va a mostrar qué es lo que ha preparado para que tú heredes en la vida eterna. Pero dice que si no crees a la verdad, no crees a lo que la palabra de Dios dice y haces tu propia voluntad, estás complaciéndote en la injusticia y de esta manera, queridos hermanos, no vas a heredar la vida eterna en Cristo, sino que vas a ser enviado y echado en condenación al infierno eterno. Bendito sea el nombre de Jesús, a Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos.